I beat China all the time. When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo? When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. The big lie. Obamacare. $5 billion we spent on a website. I hire people. They do a website. It costs me $3. Are you running? Are you not running? I am officially running for President of the United States. We need a leader that wrote The Art of the Deal. I will be the greatest jobs president that God ever created. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990 así.com. Exactamente, nos pueden escuchar en todo el planeta, y aquellos de ustedes que tengan la oportunidad de escucharnos en YouTube también nos pueden encontrar en las redes sociales, claro está, en Facebook, y nos pueden encontrar o escuchar estos programas que presentamos aquí durante su tiempo, en cualquier momento, en algo que se llama YouTube. youtube.com. Poesía PR es el canal. Usted pueden ir allí y escuchar todos. Hay cientos de programas que hemos tenido en los últimos años en las redes sociales para que ustedes los puedan escuchar o reescuchar y reafirmar lo que se ha dicho aquí en otras ocasiones. Tratamos de ser lo más consistente posible. Ese es nuestro trabajo, informarnos, llevarle a ustedes la mejor data, el mejor detalle, los últimos escritos o artículos. Buscamos periódicos de todo el mundo, tratamos de mantenernos informados a nivel internacional. Siempre hemos tenido la crítica de que hoy por hoy no podemos vivir en la burbuja mediática local, o sea, los periódicos de aquí nos dicen una historia, todos tienen una razón de ser, o sea, la razón por la cual detrás de ese titular. Tengan precaución, busquen información. No es lo mismo leer la noticia en el periódico local que en el New York Times o en el endy.com allá en el Nuevo Día en el internet, y también pueden leerlo allá en elpaís.com. Puede buscar las noticias en Noticel. Hay montones de alternativas que ustedes tienen para buscar en Granma, el periódico de Cuba, que pueden leer la noticia directamente desde Cuba, telesurtv.net, pueden buscar la noticia y hay muchas alternativas, gente, y lo que queremos es que no se queden con lo dicho, busquen información fuera de estas paredes, ¿no? Estas paredes mediáticas de la burbuja y de nuestra frontera. Ya no es un mundo exclusivo y limitado, y si hacen eso se darán cuenta de las similitudes de muchas cosas. El próximo programa estaremos hablando sobre las campañas políticas que se están dando en Centro, Suramérica. ¿Por qué es importante? Bueno, porque cada vez que usted ve que en Venezuela, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, en Honduras, sin número en México, se dan las elecciones, de momento salen un montón de opositores y nosotros proponemos que son parte de una estrategia geoglobal, ¿no? Mundial, para alterar los resultados. Intervención indebida de países con mucho dinero, con mucho poder, para poder alterar los resultados. Y hoy por hoy se están dando esas luchas, y si van a cualquiera de los periódicos de Centro Suramérica, inclusive de España, ustedes verán cómo esas dinámicas se presentan. ¿Y qué es importante de eso? Saber que eso puede ocurrir precisamente en cada 4 años en nuestras elecciones, ¿no? En aquel proceso supuestamente democrático local, ¿no? Donde puertorriqueños se enfrentan ante puertorriqueños y de momento un sinnúmero de dinero está derrochado, ¿no?, a una campaña particular, y vemos el poder del dinero. Hoy estaremos hablando del famoso Donald Trump. Sí, precisamente el fenómeno más reciente. No quería
quería esperar a que eso se desarrollara y porque vamos a hacer unas comparaciones con los movimientos de Puerto Rico, claro está, los movimientos de Centro y Suramérica, la importancia de tener y poner atención a lo que está ocurriendo allí y ser un observador cauteloso, porque posiblemente esto puede ser una de las primeras veces que ocurre un fenómeno como tal, un no político, entre comillas, que se convierta en un candidato a un partido republicano y que pueda tener toda posibilidad de convertirse en el presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Mire, después de Bush hijo, todo es posible. Después de ese desastre llamado George Bush, el hijo, el junior, todo es posible. Y lo que vivimos y lo que estamos experimentando a nivel mundial tiene que ver con esas últimas experiencias, ¿no?, que hemos visto. Y claro está, el fenómeno de el presidente Barack Hussein Obama, ¿no? El presidente de Barack Obama, ¿no? El actual, sí, el nombre es Barack Hussein Obama. Cada vez que nosotros vemos ese fenómeno que ocurrió allí, puede ser algo, inclusive, que pudiera convertirse en un escalón, ¿no?, a lo que posiblemente estamos viendo hoy con el señor Donald Trump, el magnate. Bueno, empezamos precisamente definiendo lo que es la política norteamericana, algo pequeño de historia de lo que es la política norteamericana. Nosotros estamos acostumbrados a tener elecciones aquí en Puerto Rico donde el voto de cada uno de ustedes es contado y ese voto puede hacer la diferencia en los resultados de las elecciones. Eso se ve en el caso de Puerto Rico y en muchos países donde se cuenta cada voto. Supuestamente estoy planteando y partiendo de que no haya chanchullo. Hemos visto y podemos hablar de eso en las últimas elecciones y los muertos que votaron y podemos hablar de toda esa dinámica. Pero lo que quiero explicar es que en el caso de Estados Unidos no es así. En el caso de Estados Unidos hay una serie de representantes, se vota cada uno, los ciudadanos, aparte de que es un porcentaje bien bajísimo de personas que votan en las elecciones, diferente a Puerto Rico, que estamos hablando de un 60, un 70%, un 80% de gente que va a votar. En el caso de los Estados Unidos, es un porcentaje bien bajo, 20%, una cosa bajita, ¿no?, de gente que se levanta un día como ese a ir a ejercer su responsabilidad, ¿no?, democrática y ciudadana. Pero ellos no son los que deciden el electoral vote, el voto electoral, que es una serie de representantes dependiendo de la población por estado. En cada uno de los 50 estados hay un sinnúmero de personas que son electoral votes o votantes electorales, que ellos son los que van a decidir después de haber tomado decisiones y haberse reunido y haber escuchado posiblemente los ciudadanos y otras personas, los que votarán en ese electoral vote y representarán la población de ese estado. O sea que no es el 100% de los votantes quienes representan el punto de vista de ese estado, ya sea Nueva York, ya sea California, ya sea Texas. Hay unas personas que se llaman los electoral votes, que son ellos los que van a votar, y pueden ser 15, pueden ser 20, dependiendo del estado y dependiendo de la población. Hemos tenido una experiencia muy reciente, si ustedes echarán un poquito hacia atrás, con la elección de el George Bush Jr., el ex vicepresidente Al Gore, que posiblemente se está hablando de que pudiera ser un candidato para estas elecciones también. Pero esa elección, cuando se dio, se votó, Al Gore adquirió la mayoría de los votantes, de los ciudadanos. O sea, la mayoría de la gente votó a favor de Al Gore. Pero en el caso de esa elección,
ustedes recordarán que llegó hasta la Corte Suprema y el estado de Florida y aquellos que mencionamos ahorita que son electoral votes, los que como tal votan por ese estado representando a los ciudadanos, cambiaron su voto a último momento, no tomaron en consideración lo que estaba pasando. Aparentemente había un familiar, eso fue un bochinche brutal, ¿no? Donde el hermano era el gobernador, o ese sigue siendo el gobernador, por cierto, candidato de estas próximas elecciones, tercer posible candidato Bush, imagínense, o posible presidente Bush, después de esos últimos dos desastres, papá e hijo Bush. Pero ahora viene el otro hermano que fue en aquel entonces el gobernador de Florida, y ese estado fue el que inclinó la balanza con el electoral vote para que se eligiera el republicano George Bush hijo. Y eso fue un escándalo total. Se han hecho documentales, esto está totalmente registrado, y se discutió y se hicieron una serie de marchas. Los primeros años de ese señor fueron de George Bush Jr. fueron un desastre desde el punto de vista de ciudadano que salió a las calles para representar su disgusto, ¿no?, por haberse elegido a él sobre el voto popular, el voto de los ciudadanos, y no haber seleccionado un excelente posible presidente como Al Gore, ¿no? Eso ocurrió, eso es un ejemplo perfecto de cómo uno puede ganar, en el caso de Estados Unidos, la mayoría del voto ciudadano y no ser elegido a nivel de presidente de los Estados Unidos. Hay una Cámara y un Senado como lo hay en Puerto Rico, pero allá, diferente a los que tenemos aquí, que obviamente es mucho más pequeño porque somos una colonia o un territorio. En el caso de los Estados Unidos estamos hablando de 530 y pico, si mal no recuerdo, de senadores y representantes que están allí en esa Cámara, en ese Senado y en esa Cámara de Representantes, representando a esos casi 300 millones de personas, ¿no?, que viven allá en Estados Unidos de Norteamérica, en la República de Estados Unidos de Norteamérica. Eso es importante saberlo, y que adicional a eso, para poder llegar, quiero dar este detalle, para poder llegar a ser presidente de Estados Unidos, estamos hablando de cientos de millones de dólares que se tienen que recaudar, que se tienen que recoger, que se tienen que buscar para tú poder tener una oportunidad alguna para ser elegido como presidente de Estados Unidos. Y en el caso de los representantes y senadores, son cientos de miles de dólares, ¿no?, que se tienen que conseguir. Estoy hablando 200, 300, medio millón de dólares para poder conseguir una silla en esa Cámara de Representantes o en ese Senado. Y vemos igualmente importante resaltar que el perfil, o sea, quiénes son la mayoría de los que están como tal allí en ese país, representando a la población en general, hombres blancos, educados, que vienen de altos niveles económicos y que se convierten en esos candidatos y eventualmente senadores y representantes. Este es el primer presidente negro, todo eso, todo el mundo lo sabe, eso es más que obvio. Antes de él, todos los anteriores han sido hombres blancos, y ese es el perfil del político norteamericano en Estados Unidos, en la República de Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el perfil demográfico. Igualmente, el perfil demográfico de la población de esos millones de norteamericanos es blanco anglosajón. Hay otras poblaciones, la segunda en cantidad o en número, que viene siendo los latinos, los hispanos, que pueden ser hispanos desde mexicanos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, un arroz con pollo de diferentes culturas, que para el anglosajón, para el blanco promedio es lo mismo, porque cuando se habla de hispano se habla de hispano, y todo el mexicano y el puertorriqueño para esa gente, para el blanco,
norteamericano es lo mismo. No hay una diferencia cultural, social. Ellos todos se parecen y para mí es lo mismo. Eso es lo que piensa ese anglosajón norteamericano, la población en general, que es la gran mayoría en Estados Unidos, segundo la población hispano, y es por mucho la diferencia. Estamos hablando de casi un 20 y pico %, y después un 12, un 13, un 14%. El afroamericano, que es básicamente la segunda minoría más grande de las minorías, y después entonces hay un sinnúmero de nativos americanos, los que quedan de los que estaban allí, de los que habitaban esas tierras antes de que se convirtiera en la República de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Esa es la historia, o algunos datos específicamente. Hablando específicamente de algo, quiero mencionar, en Estados Unidos de Norteamérica se ha legalizado lo que viene siendo el lobbyist o el cabildero, ¿no? Ahora, desde el Bush para acá, si mal no recuerdo, se cambió la ley para que gente pudiera organizarse como cabilderos y poder hacer aportaciones económicas a las campañas políticas de cualquiera de los políticos. Y cuando hablamos de cabilderos, estamos hablando de gente que tiene intereses en común. Por ejemplo, las grandes empresas de agricultura norteamericana se unen en un cuerpo que representará sus intereses usando billetes largos, o sea, millones o billones de dólares, para comprar candidatos que hablen por ellos en la cuestión de la creación de leyes y la cuestión de los reglamentos y la cuestión de política pública estadounidense. Así es que se corre, o sea, cabilderos que tienen un poder económico. Una de esas, de las más poderosas, uno de los más poderosos cabilderos en Estados Unidos es el movimiento judío, que sabemos que económicamente tiene los bolsillos repletamente llenos, y ellos tienen una influencia increíble en la política norteamericana, en la política externa, la política global de los Estados Unidos de Norteamérica, porque precisamente tienen el dinero para poder comprar opinión, para poder ejercer presión, para poder representarse dentro de esas esferas. Tienen acceso al oído de senadores, representantes, alcaldes y, claro está, el presidente norteamericano, ya sea este o cualquiera, Bill Clinton o Bush o cualquiera de ellos. Ese tipo de cosas nosotros la podemos ver a nivel local, a nivel micro, a nivel nuestro país, con lo que ocurre en Puerto Rico, por ejemplo, con los grandes intereses desde las escuelas, ¿no? Ana G. Méndez, que sabemos que ese señor Pepe Méndez tiene un alcance económico brutal y puede llegar hasta los gobernadores y crear una influencia para poder definir lo que es la política pública. Y vemos esa discusión hoy por hoy en el Senado con estos nuevos proyectos para privatizar el sistema, que quienes están detrás de eso son esos grandes intereses que quieren adueñarse de ese bizcocho grande que es el presupuesto de educación de este país. Eso lo sabemos, ¿no? Y sabemos también, hemos escuchado lo que es el cartel del petróleo, que también hay un montón de gente detrás de eso que tiene muchísimo dinero, que crea una influencia en contra de la política pública o a su favor de la política pública, puertorriqueña, donde pueden hacer barbaridades como lo que vimos con el enfoque en las placas solares, en lo eólico, en los diferentes métodos alternos de electricidad, y cómo han llegado a estar en un vacío hoy por hoy, un problema económico brutal en la Autoridad de Energía Eléctrica, y precisamente ha sido por no tomar las decisiones lógicas de ir en la dirección de lo que más para nosotros abunda, que es el sol, ¿no? Y poder a buscar una alternativa. Y ese es otro de los ejemplos que tenemos en Puerto Rico. Pero cuando estamos hablando de Puerto Rico, es pequeño comparado con los grandes poderíos allá, como les mencioné, la agricultura, les mencioné las grandes empresas o las tiendas por departamento, la guerra, que es uno de las farmacéuticas. O sea, hay grandes intereses, los bancos que tienen unos grandes intereses y pueden organizarse en algo que se llama los cabilderos o lobbyists, y ellos van a Washington. Ahí es que se da la dinámica en ese campo de batalla en Washington, y ahí es que va el dinero a comprar políticos. Claro está, hay
la posibilidad de que otras personas se organicen en contra de esos movimientos, pero a nivel de dinero estarían compitiendo con billones de dólares en contra de, a lo mejor, comunidades pequeñas que se organizan y crean un cabildero para que vaya allá y hable a favor de. Y hemos visto las guerras, por ejemplo, cómo las guerras tienen que continuarse, porque detrás de esas guerras hay un montón de empresas, un montón de compañías que se hacen billonarias. Aquí no hay pérdida para ellos. Es quienes crean los aviones, quienes crean las bombas, quienes crean los drones, quienes crean todas esas armamento militar, y tienen que cada par de años botar lo viejo y buscar nuevo y crear nuevas empresas. Y lo mismo con las farmacéuticas, no se resuelve algunas enfermedades particulares o no se usa, le da crédito a lo que es el movimiento orgánico de alimentación o el movimiento de la medicina natural, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los grandes intereses de las farmacéuticas no te pueden vender una guanábana y decirte que la guanábana le pertenece a ellos, o no la pueden patentizar porque es algo natural. Ok, ahora, hoy por hoy hay una gran realidad que está ocurriendo. Este señor Donald Trump, y hemos llegado al fenómeno de Donald Trump. Este señor Donald Trump, desde mi punto de vista, Raúl Morris, el trabajador social, representa realmente la visión de un gran porcentaje de la población norteamericana y de un gran porcentaje de la mentalidad político en Estados Unidos de Norteamérica. Lo que ocurre es que este señor no debe ni tiene el tacto para hacer lo que hacen los políticos, que es mentir cada 4 años. Cada 4 años, en su gran mayoría, gente va y repite la misma bobada allí en estos foros políticos, en estas discusiones. Vienen, en Puerto Rico lo vemos cada 4 años, que vamos a resolver la estadidad, que hoy vamos yo soy el candidato, y bla, bla, y la gente en masa siguen estos individuos, y vemos que llevan, en el caso del Partido Popular, llevan un pico de años. En el caso del Partido Nuevo Progresista, llevamos qué sé yo cuántos años. En el caso del Partido Independentista, llevamos un montón de años. Y gente viene a repetir cada 4 años lo mismo. Y cada 4 años nosotros, ustedes, vamos y les seguimos y votamos por ellos, porque ellos van a resolver esos problemas. Y vemos consistentemente que detrás de cada elección nos quedamos con las ganas siempre. O sea, hemos estado teniendo una experiencia continua muy parecido, y en el caso de los Estados Unidos es precisamente eso. No importa, Obama dijo change, que yo voy a traer change, cambio. Yo soy el hombre negro que viene, que piensa diferente, que viene de las comunidades pobres, que viene aquí a representar a todos, a los hispanos, a los negros, a los blancos, y voy a traerle cambio. Embuste. Todo lo que dijo y lo que planteó y lo que propuso sonaba tan bello y tan precioso, y nosotros realmente lo creímos. O sea, nosotros, en el caso de los que votaron en Estados Unidos, la gente votó y dijo, sí, yo estoy loco porque esto se convierta en algo diferente. Estoy harto de que esta gente venga cada 4 años a decirnos la misma bobería, y no queremos más guerra, y no queremos más que nos quiten los recursos o los programas sociales, y no queremos más que se maltrate y esto y aquello. Bueno, eso se dio. La gente votó en masa. Y ganó porque era difícil que no ganara, porque había toda una ola, ¿no? Y eventualmente se quedó en que lo mismo, ¿no? Pues Donald Trump representa a un porcentaje, yo diría, bastante alto de la visión de cómo las cosas deben ser desde el punto de vista político y la política pública y lo que se ha hecho. O sea, Donald Trump no está diciendo nada que no piensan muchas personas en Estados Unidos. Y si usted ha vivido en Estados Unidos, conoce el racismo. El racismo de Estados Unidos, el racismo de la República de Estados Unidos de Norteamérica, viene desde mucho antes de convertirse en república. Mucho antes, porque cuando llegó el hombre blanco de Europa allí, lo primero que hizo fue empezar a matar a los nativos americanos, a los indios norteamericanos, los verdaderos dueños de la fauna y el río de esa nación. Y desde entonces han seguido matando. Hay montones de documentales sobre esto. Le voy a recomendar a uno de mis favoritos, que es Capitalism Love Story, Capitalismo, Historia de Amor, que es uno de los grandes. Y cada vez más
entendemos que esto es innato, esto es parte de la visión y de la política norteamericana y cómo piensa el norteamericano. Lo que pasa es que Donald Trump está diciéndolo directamente y sin tapujos y no está usando filtros, ni está hablando lindo, ni está usando politically correct idioma usando las palabras o las frases para enamorar. Este señor viene crudo. Yo creo que realmente representa y ha representado lo que ha ocurrido. Y por eso es que ha tenido tanto acogido durante estas últimas campañas, estas últimas discusiones, y por eso es que los medios están locos con él, porque no está diciendo nada que nadie entienda lo que la gente dice tras bastidores, pero que no se atreven a decir en los micrófonos. Es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, en algún líder que hablara claro. Claro, yo no votaría por este señor para nada. Este señor no representa mi visión de país, mi visión de mundo. Este señor no representa, pero sí representa a muchos en Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que es refrescante desde mi punto de vista es que alguien hable y que esté obligando a este señor a que estas mismas personas, como en el caso de Puerto Rico, en el Partido Republicano, es así como piensa sobre la política local en Puerto Rico, la política internacional, ya sea en Venezuela. O sea, esa gente cuando habla de odio, habla de inmigrantes, no es lo mismo. Mira, un hombre o una mujer blanco se llama turista en cualquier país. Un hombre negro, un hombre hispano, una mujer o una mujer hispana o una indígena se llama, ¿cómo? Precisamente, se llama migrante o inmigrante o emigrante, ¿no? E ilegal, ¿no? Se usan ese tipo de expresión, pero desde el punto de vista cultural. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a entender que las cosas son de esa manera. O sea, no se habla de la migración blanca del canadiense, no se habla de la migración del judío, no se habla de la migración de montones de países, del ruso inclusive. Se habla de los mexicanos, o se habla de los africanos, o de los chinos, o de un montón de diferentes culturas. Y ahí está la diferencia, porque los otros se llaman turistas. Esa es la visión de Donald Trump, y como muchos otros que están ahora obligados a hablar precisamente porque este señor ha sido tan crudo. Claro que yo entiendo igualmente que esto es lo mejor que pudiera ocurrir para el Partido Demócrata. ¿Por qué? Pues porque ahí se van a polarizar en los extremos precisamente. Si una persona como Donald Trump estaría representando el Partido Republicano, sí, eso puede ser. Ese señor dijo que iba a gastar $1 billón para convertirse en el candidato. Imagínense, entonces sí polarizaríamos las visiones y precisamente los temas a discutir. Estamos hablando del aborto, estamos hablando de la migración, estamos hablando de la obra o de los programas sociales. Todas esas visiones, ahí se estaría hablando precisamente claro. Y eso sería bien refrescante para mí. Y yo creo que para el mundo, porque estamos hartos de la hipocresía de aquellos políticos que van y hablan y dicen que están hablando a favor de, pero no, están hablando a favor de los grandes intereses de estos cabilderos. Se nos ha acabado el programa. Queremos invitarlo a lo que viene siendo el mercado orgánico en Rincón, Puerto Rico, desde las 8 de la mañana, mañana domingo, 8 a 1 de la tarde. Y los sábados, hoy mismo, hay mercado orgánico allá en Ponce, detrás del Museo de la Masacre. Estamos hablando desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos
hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.